Bueno, hola, ¿cómo están? Em, Hoy tenemos un nuevo video donde vamos a hablar muy brevemente del perfil de proyecto de grado. ¿Ya? Bien, vamos a ver qué elementos mínimos debería contener un perfil de proyecto de grado. Bien, vamos a hablar entonces del título tentativo, la fundamentación, la descripción del problema, los objetivos, la metodología, cronograma de actividades y el presupuesto, ¿no? Estos 7 componentes son los mínimos que exige la elaboración del perfil de proyecto de grado, ¿no? Entonces vamos a ir punto por punto y no vamos a ser eh, muy amplios, muy profundos en cada una de estas, de la descripción de cada uno de estos elementos, sino lo vamos a ver de manera muy general. Vale la pena también mencionar que mm, se puede pensar que un perfil de proyecto de grado es como un proyecto del proyecto de grado, ¿no? Eh, al ponernos a pensar un poquito en esta idea, en estas, en este juego de palabras, eh, podríamos sacar determinadas conclusiones sobre la, el contenido que debería tener el perfil de proyecto de grado, ¿no? Ese contenido debería ser, digamos, una propuesta de elaboración de un proyecto de grado, ¿no? Ese vendría a ser el sentido que tiene el perfil de proyecto de grado. Sin embargo, esto no es así, ¿no? El perfil de proyecto de grado en realidad no debería, no se entiende como un proyecto del proyecto de grado, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque los elementos que tenemos en pantalla, el título tentativo, la fundamentación, descripción del problema, objetivos, metodología, cronograma de actividades y presupuesto, son también los mismos elementos que en el proyecto de grado se deben presentar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, en esta, en este juego de palabras? El perfil de proyecto de grado debería ser, o es entendido más bien, como que una aproximación a la elaboración del proyecto de grado. Es decir, no es un proyecto del proyecto de grado, sino más bien eh, dar ciertas pautas, ciertas aproximaciones a lo que va a constituir, lo que va a ser nuestro proyecto de grado. ¿Ya? Entonces, esa es una primera reflexión que hay que hacer sobre el título mismo de perfil de proyecto de grado. ¿Ya? Bien, empecemos entonces con los elementos. Empecemos por el título. El título tiene que señalar aquello que se va a hacer en el proyecto de grado, ¿no? No olvidemos que un proyecto no es un trabajo meramente eh, intelectual o de conocimiento, sino que hay que llevarlo a la práctica, a la ejecución. Es decir, es para que se haga algo, ¿no? Aquí, digamos, el sentido del proyecto es la acción, es decir, planeamos algo, elaboramos un proyecto para que se elabore o se tome acción sobre una problemática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso tiene que estar expresado en el título, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué solución vamos a, a darle a un determinado problema, ¿no? Luego en este título también puede ir
No es, digamos, eh, obligatorio, pero sí es recomendable que vaya el marco institucional, es decir, qué instituciones van a respaldar la elaboración del proyecto de grado, ¿no? Si es que las hay, si es que no las hay, no hay ningún problema, no es obligatorio, ¿no? Luego, también se puede mencionar en el título el programa del que forma parte el proyecto, ¿ya? Esto para contextualizar un poco, hay personas que jerarquizan el sistema de planificación, ¿no? Viene primero el plan, luego el programa, luego el proyecto, luego las actividades y luego las tareas, ¿no? Esa jerarquización eh, se puede tomar en cuenta aquí en el título y ver de qué, de qué programa deriva nuestro proyecto, porque puede darse el caso, ¿no? De que nuestro proyecto esté o derive de un programa general, ¿no? De alguna institución, en fin, ¿no? Entonces, si ese es el caso, entonces en el título se debe mencionar el título de ese programa del cual deriva nuestro proyecto. ¿Ya? Ahora, si es que no lo hay, no se menciona y tampoco es obligatorio, ¿no? Mencionarlo, ¿ya? En fin, entonces en el título, eh, estas dos, estas dos, estos dos elementos hay que mencionar, el marco institucional y también el título del programa del cual deriva nuestro proyecto, ¿ya? Y finalmente no hay que confundir, esta es eh, una recomendación, no hay que confundir el título del proyecto con el problema del proyecto, ¿ya? Eso vamos a ver mucho más abajo, ¿ya? Y otro detalle también que hay que mencionar aquí es que el título es tentativo. Como se trata del perfil, ya lo habíamos dicho, es una aproximación a lo que va a ser nuestro proyecto de grado en sí, entonces no es definitivo, ¿no? Entonces hay que tomarlo el título como solamente tentativo o provisional, ¿ya? La fundamentación, el segundo elemento, la fundamentación. Aquí tenemos que poner los criterios y las razones que justifican la realización del proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a explicar la prioridad o la urgencia del problema, ¿ya? Y en segunda instancia, vamos a eh, justificar por qué nuestro proyecto es, digamos, la propuesta más adecuada o viable para resolver el problema, ¿no? Que hemos expuesto. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos podemos mencionar en esta parte de la fundamentación. ¿Ya? Ahora, ¿de qué, ¿de qué saldría, digamos, el contenido de la fundamentación? Saldría principalmente del diagnóstico de la situación, ¿ya? Habría que hacer antes de elaborar, digamos, el perfil o el proyecto de grado en sí, habría que hacer el diagnóstico de la situación, ¿ya? Y en base a este diagnóstico de la situación, empezamos a elaborar el perfil o el mismo proyecto de grado, ¿ya? Entonces, la fundamentación se hará en base a esto, al diagnóstico de situación y a una evaluación del proyecto mismo, ¿ya? Con vista a la resolución del problema. Es decir, si el proyecto es viable, lo decíamos anteriormente, si es viable para la resolución del problema que estamos intentando, que hemos propuesto, ¿no? Que hemos planteado para resolver, ¿ya? Otro detalle que hay que poner en la fundamentación sería eh, la, las justificaciones, las razones técnicas en realidad, razones técnicas que serían, digamos, las razones más objetivas y las razones políticas, ¿no? Hay que tomar siempre en cuenta esos dos aspectos, ¿ya? Eh,
Por ejemplo, aquí podemos basarnos que si se trata de un programa político, digamos. Entonces, derivado de ese programa político, podríamos elaborar un proyecto o dos o tres, en fin, varios proyectos, pero que deriven de un programa político, ¿ya? O puede ser una institución, no sé, internacional, extranjera, que tenga ya un programa y derivar de ese programa un proyecto, ¿no? Mucho más específico, ¿ya? Entonces, eh, allí tenemos que poner esos dos tipos de razones, una fundamentación técnica, pero también una fundamentación política, ¿ya? Político-ideológica. Entonces, no es recomendable que estén las dos fundamentaciones para que no exista ningún vacío en nuestra fundamentación, ¿ya? Entonces, esos elementos vamos a decir que pueden ir en el perfil, ¿ya? Ahora, claro, en el proyecto de grado eso se va a ampliar, esa fundamentación se va a ampliar. Eh, Ahí ya tendríamos que poner la naturaleza de la estrategia misma o las estrategias que vamos a considerar para resolver el problema que nos hemos planteado, ¿no? O los recursos internos, externos que vamos a asignar para la resolución del problema que nos hemos planteado, ¿no? En fin, es decir, en el perfil solamente es, como ya les había adelantado, es una aproximación, ¿ya? Lo tenemos que hacer de manera breve, ¿ya? Y en el proyecto de grado ya ahí tendríamos que profundizar en los contenidos de todos estos elementos. Bien, pasamos entonces al tercer punto, que sería la descripción del problema mismo, ¿ya? Entonces, aquí sí ya habíamos dicho que el título del proyecto es una cosa y el problema del proyecto es otra cosa. Entonces, aquí tenemos que hacer una descripción detallada del problema que vamos a encarar para y tratar de resolver. ¿Ya? Entonces, ese es el, digamos, el elemento central de nuestro perfil y, en última instancia, de nuestro proyecto de grado, ¿no? El problema que vamos a intentar resolver con el proyecto, con nuestra propuesta, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que estar bien definido, ¿no? El problema tiene que estar bien definido y caracterizado, ¿ya? Los objetivos, ya este es el cuarto punto. Aquí tenemos que señalar, eh, como ya creo que en todas es suficientemente conocido, los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, aquí vamos a plantear los dos tipos de objetivos, el general y los específicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pretendemos alcanzar? Ya, al realizar el proyecto o en la ejecución del proyecto, ¿a qué pretendemos arribar? ¿Ya? Ese sería nuestro objetivo general, ¿no? Y mediante qué acciones, digamos, qué actividades, qué tareas vamos a desarrollar para lograr ese objetivo general, vendrían a ser los objetivos específicos, ¿ya? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que la buena formulación de los objetivos va a permitir que nuestro proyecto de grado sea exitoso, ¿no? Se pueda cumplir eh, y sea viable, ¿no? O sea, se pueda ejecutar nuestro proyecto, ¿ya? Dependiendo de los objetivos, nuestro proyecto será, digamos, aceptado o no,
¿ya? Y podrá ser exitoso o no, ¿ya? Otro elemento más que hay que señalar es que en algunos casos no, no se consideran los objetivos específicos. Eso mucho depende del programa del cual deriva nuestro proyecto, ¿no? A veces el programa tiene objetivos generales que son específicos y que esos mismos objetivos específicos nos pueden servir como objetivos generales de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, no siempre un proyecto puede tener objetivos específicos, ¿no? Solamente tener objetivos generales o un general, ¿ya? Pero esto obviamente depende del problema que ustedes intenten resolver, ¿ya? Bien, vamos a hacer una diferencia también entre la finalidad y los objetivos, ¿ya? La finalidad, digamos, es el impacto que va a tener nuestro proyecto, ¿ya? Y los objetivos van a ser las consecuencias o los efectos que va a tener ese impacto sobre ese determinado problema o sobre determinadas áreas de ese problema, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien la finalidad y los objetivos, ¿ya? Ya. La metodología, la metodología. Aquí tenemos que especificar la estrategia metodológica, ¿no? Que vamos a utilizar para resolver el problema, ¿ya? Entonces esa estrategia puede tener determinadas técnicas, pueden ser varias, puede ser una sola, todo va a depender del problema, ¿no? Si nuestro problema es amplio, entonces vamos a necesitar o vamos a recurrir a varias técnicas, ¿no? Y si es un problema no tan amplio, eh, entonces necesitaremos solo una técnica, ¿no? En ese sentido, lo que se recomienda es que si tenemos una sola técnica, entonces aprovechemos al máximo el uso de esa técnica, ¿no? Ahora, si tenemos una diversidad de técnicas, entonces lo que tenemos que hacer es elegir las mejores, ¿no? Elegir las que permitan resolver nuestro problema, ¿ya? Igual, la elección, como lo decíamos en la fundamentación, la elección de cada una de las técnicas tiene que ver con criterios ideológicos, políticos y también con criterios técnicos. Es decir, eh, van de la mano el criterio técnico y el criterio ideológico político, ¿ya? Entonces, al elegir las técnicas o la técnica, tenemos que siempre tomar en cuenta esos criterios técnicos, pero también criterios ideológico-políticos. ¿Ya? Ahora, es recomendable también que exista una combinación, ¿no? De las tecnologías apropiadas y tecnologías no obsoletas de alto rendimiento, ¿no? Es decir, que si hay recursos materiales o de recursos tecnológicos que necesitemos, tenemos que hacer la mejor combinación para que podamos resolver de mejor manera el problema que nos hemos planteado. ¿Ya? Uno, y esto lo señala eh, eh, un reconocido que es Ezequiel Anderegg, que recomienda que la elección de las mejores técnicas es es a partir de un criterio, que sería el de la participación de la población, de la gente involucrada, directamente involucrada con el proyecto, ¿no? Y esto, según él, dice que suele suceder en proyectos sociales y proyectos de animación, ¿no? Entonces, obviamente es una recomendación que aquí lo estamos mencionando, pero que ustedes tienen que digamos, evaluar, ¿no? Si su proyecto va a necesitar que la población o los actores directos involucrados con su proyecto puedan ser partícipes del proyecto, de la ejecución del proyecto o no,
¿no? Entonces, eso mucho va a depender del problema que intenten resolver y de la pertinencia, ¿no? De si es posible que la gente participe en su proyecto o finalmente simplemente se quede como destinatario, digamos, ¿no? Del proyecto en sí. ¿Ya? Entonces, eso también hay que evaluar a la hora de elegir las técnicas, los procedimientos que vamos a utilizar para resolver el problema. ¿Ya? Sexto, el cronograma de actividades. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer una distribución de las tareas o de las actividades a partir del tiempo, ¿no? Distribuir determinadas actividades y tareas en la perspectiva del tiempo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo nos va a llevar realizar determinadas tareas, ¿ya? Y eso tenemos que hacerlo mediante un cronograma de actividades, ¿no? Ahora, hay diferentes, digamos, procedimientos de calendarización del proyecto, ¿ya? Digamos, hay diferentes procedimientos para hacer cronogramas de actividades. Uno es el diagrama de Gantt, que es el más usual, el más común. Otro es el red de pasos o actividades, PERT, ¿no? Y otro, el diagrama de red, ¿no? Son esas tres, digamos, que, como he mencionado ya, Ezequiel Anderek es el que señala que son los más recomendables para elaborar un proyecto. Claro, en esto lo pueden hacer, pero de manera muy, digamos, pueden hacer un diagrama de Gantt en el perfil, pero que no sea muy específico, ¿no? Que sea general, digamos. Y luego ya en el proyecto de grado hacerlo ya más específico, ¿no? Ahora, lo que recomienda también este autor es que el proyecto o el calendario del proyecto se elabore después del calendario financiero, ¿ya? Aunque no nos dice, no nos habla mucho del calendario financiero, pero hace esta recomendación, ¿ya? Eh, bueno, como lo financiero va a tener que ver con el presupuesto, que viene enseguida, es el último componente del perfil. Entonces, yo me imagino que se refiere a eso, que vamos a elaborar el presupuesto y es ese, el presupuesto, el que nos va a dar pautas para elaborar el calendario definitivo del proyecto. Bien, el presupuesto, el último punto del perfil de proyecto de grado, tiene que ver con dos elementos, dos aspectos. Eh, Primero, los costos, el cálculo de los costos o el análisis de costos, y luego las fuentes de recursos. Es decir, de dónde vamos a sacar los recursos que tenemos. Con recursos no solamente nos estamos refiriendo a los recursos financieros, sino también a los recursos materiales, a los recursos humanos, en fin. Es decir, qué recursos necesitamos para elaborar nuestro proyecto. ¿Ya? Ahora, bien, aquí no lo vamos a desarrollar así en profundidad, es el perfil del proyecto de grado. Aquí solamente vamos a mencionar qué recursos vamos a necesitar, ¿no? Y cuáles son los costos de esos recursos, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer este análisis de costos de manera específica. No lo podemos hacer aquí en el perfil, no lo podemos hacer de manera general, ¿ya? Aunque sí podemos obviar ciertos criterios, ciertas categorías, ciertos rubros, ¿no? Entonces, y eso obviamente lo podemos completar ya en la elaboración del proyecto mismo, del proyecto de grado. Ya en el perfil podemos, digamos, mencionar algunos de estos rubros, algunas de estas categorías, por ejemplo, el costo de personal, las dietas o viáticos, el alquiler de los locales, el material y equipo, gastos de funcionamiento, imprevistos, en fin, o los beneficios también del proyecto, en fin. Todo esto podemos poner, o pueden haber otras categorías, todo esto depende mucho del proyecto que ustedes vayan a a desarrollar, a elaborar, ¿no? Pueden haber otros criterios, otras categorías,
o pueden obviar algunas de estas si no es necesario para su proyecto. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes mencionen en el análisis de costos por categorías cuáles van a ser los costos, ¿no? Por categorías. ¿Ya? Y también mencionar los recursos que van a necesitar para eh, cumplir los objetivos que se han planteado en el proyecto. ¿Ya? Entonces, puede haber otras formas también de este análisis de costos, que en este caso vendrían a ser el costos directos, indirectos, costos fijos, variables de capital, costos corrientes o costos eh, eh, de distribución, en fin, pueden haber otro tipo de costos también, ¿ya? Pero lo fundamental es que ustedes elijan uno, ¿ya? Si para, por ejemplo, es lo que podemos ver es que en proyectos, digamos, de negocios, podríamos utilizar este, ¿no? De costos directos, indirectos, fijos, variables, de capital corriente. En cambio, en el de proyectos sociales o de otra naturaleza, entonces podríamos utilizar el costo de personal, dietas, viáticos, locales, material y equipo, ¿no? En fin, es decir, esos elementos tienen que estar, repito, como lo dije al principio, tienen que estar manifestados en el perfil del proyecto de grado, pero de manera muy breve. O sea, son una aproximación al proyecto de grado en realidad, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo no de manera completa, no de manera exacta, sino de manera muy general. De hecho, el perfil casi siempre va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando en el momento en que ustedes vayan elaborando el proyecto de grado. ¿Ya? Entonces, es como una tentativa, es un plan finalmente, es un plan que no siempre se va a cumplir a cabalidad y van a ir cambiando ciertos componentes, ciertos elementos de acuerdo a cómo vayan elaborando su proyecto de grado. ¿Ya? Bien, entonces espero que tomen en cuenta y les sirva estos componentes para que ustedes vayan elaborando ya un proyecto y que si ya lo tienen, vayan comentando, vayan haciendo consultas en los comentarios de este video. Muchas gracias y hasta otro nuevo video.